Le agradezco al gran periodista Pascal Beltrán del Río que me reciba la llamada, director del periódico Excelsior. Pascal, muy buenos días. Rodrigo, un gusto saludarte y llegar a la audiencia a través tuyo. Oye, Pascal, cuéntame, ¿cómo ves a México? ¿Cómo ves lo que está pasando, lo que está sucediendo en estos momentos y en este momento de la pandemia? Mira, estamos viviendo un momento difícil. Yo sé que se abusa luego del calificativo de histórico, inédito, pero creo que en este momento sí cabe. Lo que estamos viviendo en materia de salud, pero también en materia económica es de verdad algo que si nos lo hubieran contado hace unos años no lo habríamos creído. México está atravesando un momento complicado en medio de una transición política que implicó el cambio de administración y nuevos modos de gobernar. Pues nos sorprendió esta pandemia que ha tenido repercusiones económicas, pero que tampoco llegaron solas. El gobierno, por las decisiones que tomó, ya había provocado una contracción económica, y sobre esa contracción económica vino pues una situación muy apremiante, y diría incluso que muy peligrosa, con la pandemia, que ha pues puesto en jaque la economía, pues no solo la mexicana, sino la de todo el mundo, pero nos toma en un momento de cambio y de gran debilidad estructural. Vamos a ver cómo responde el gobierno. Yo creo que lo está haciendo de una manera pues contraria a lo que están haciendo otros países, están adoptando medidas contracíclicas, tratando de apuntalar la economía hasta donde se pueda, de salvar la mayor cantidad de empresas que se pueda y con ello la mayor cantidad de empleos, pero el gobierno pues ha privilegiado otras cosas como los programas sociales, y bueno, pues por consideraciones que siento que son sobre todo ideológicas, ha dejado a su suerte a muchas empresas y con ellas a muchos mexicanos. Es un momento, para decirlo en breve, muy, muy peligroso. Digamos un divorcio entre el gobierno y los empresarios las empresas. Sí, yo creo que hay eso. Ha habido algunos acercamientos en distintos momentos de lo que lleva la administración. Uno de ellos acaba de ocurrir hace pocos días, pero en general me da la impresión de que los puntos de vista ideológicos de este gobierno pues no sintonizan con los del libre mercado y el empresariado. Entonces hay pues bastante desconfianza de una parte hacia otra y va a ser complicado sentarlos a trabajar juntos. Oye, Pascal, abusando de ya que te tenemos acá, ¿cómo ves tú desde allá, desde la Ciudad de México, a la península de Yucatán? Pues mira, le preguntas a alguien prejuiciado, porque yo tengo un gran cariño por Yucatán. Es un lugar al que desde que comencé a ser reportero pues fui enviado muchísimas veces, y con ello se me desarrolló un gran aprecio, no solo por el estado de Yucatán, sino por la península completa, un lugar de enorme potencial, en todos los sentidos, pero sin duda económico. Un lugar donde cuando uno llega, a pesar de que las vías de comunicación ya no son las mismas del tiempo en que México inició como república independiente, pues uno siente inmediatamente al aterrizar en Mérida o incluso en Campeche o en Cancún o en Chetumal, que uno está llegando a una cultura distinta. Y yo creo que generalmente para bien, ¿eh? Si vemos, por ejemplo, el tema de la inseguridad, que me faltó a mí abordarlo ante tus primeras preguntas, que también creo que es parte del peligro que estamos viviendo como país. La seguridad que uno siente en Yucatán, pues no es gratuita, ¿no? Está muy imbricada en la cultura. Una de las últimas veces que estuve ahí paseando por la Plaza de Santa Lucía, una persona me decía, ¿sabe por qué es tan seguro Yucatán? Y yo, dígame por qué. Porque los yucatecos somos muy, muy metidos en nuestra vida social, nuestra vida pública. Si vemos que está pasando algo en la casa de junto, en la cuadra de junto, vamos y vemos de qué se trata, ¿no? Si vemos a un niño que a la hora que tendría que estar en la escuela está fuera de la escuela,
pues vamos a preguntar qué fue lo que pasó, porque no está en la escuela. Y yo creo que en otras partes del país, y eso es sin duda cierto aquí en la Ciudad de México, hemos perdido eso. Hemos perdido esa parte del contacto social que finalmente forma el tejido social, y yo creo que ese es un enorme valor sobre el que se pueden construir muchas cosas. De entrada la seguridad, pero sobre la seguridad, pues yo creo que se puede construir prosperidad. Uh-huh. Y veo un enorme potencial. Cada vez que voy a Yucatán lo compruebo. Cuando hablamos de pues el atraso de la región sur-sureste del país, hay que hacer la gran excepción de Yucatán, sin duda, porque no, digamos que no tiene pues muchos de los problemas que desafortunadamente tiene pues esa otra parte de México que es muy querida para mí, también muy rica, que es todo el sur-sureste. Uh-huh. Yucatán sin duda es una excepción, y yo creo que se ha forjado sobre la base de su cultura diferente, de su ánimo por el conocimiento, por la cultura, por el trabajo, y yo creo que en estos momentos difíciles eso es un gran valor. Pues te agradezco mucho tus palabras, Pascal. Si me permites que en algún otro momento sigamos platicando y de verdad nos amplías la visión de cómo nos ven, cómo estás y cómo vemos y cómo ves a México, ¿no? Sí, y mira, nada más agregaría que entre los grandes valores de Yucatán pues está su buen periodismo, y por eso de veras me da muchísimo gusto platicar contigo, Rodrigo. Te agradezco muchísimo, Pascal. Pues él es Pascal Beltrán del Río, un gran periodista que nos acompaña el día de hoy, y nos vamos un corte y volvemos acá desde Mérida.